Ministerio Internacional Cámaras de Avivamiento a las Naciones presenta Primer Congreso Internacional 2020. Señores, continuamos con este gran congreso, la Iglesia del siglo XXI viviendo en tiempos proféticos de Cámaras del Avivamiento a las Naciones y Cielo 104.7 FM. Estamos casi arribando al cierre de este gran congreso, pero hoy viernes tenemos plato fuerte. Hoy tenemos también un pastor muy amado por nosotros acá en la ciudad de San Pedro de Macorís. Es el pastor de la Iglesia de la Cristianización Nacional, el pastor Alberto Reyes, que a continuación trae una palabra que sé que va a confrontar sus vidas. A seguir disfrutando de este gran congreso, la Iglesia del siglo XXI. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Padre, estoy presentándome delante de ti para que tú nos uses en este día. Queremos, Señor, que tú toques, me uses a mí para edificación del pueblo, que tú toques el corazón de incrédulos, de creyentes, de descarriados, de gente que está inseguro de en qué ha creído. Y entonces es importante, Señor, que tú nos dirijas para que tu nombre sea glorificado y las vidas sean edificadas, tanto así que reciban a Cristo como Salvador. Muchos de los que estén escuchando esto, porque no solo lo estarán escuchando en esta semana de junio que se realice el evento, sino mucho más allá. Por lo tanto, que trasciende este mensaje como un mensaje contundente que te dé gloria a ti y salve las almas. Gracias, Señor. Me presento ante ti agradecido, Señor, agradecido de lo que tú estás haciendo y vas a hacer a través de estas prédicas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amados, muchas bendiciones de Dios para sus vidas. Soy el pastor Alberto Corporán Reyes. Estoy en el templo donde pastoreamos acá en la ciudad de San Pedro de Macorís, Iglesia de la Cristianización, Templo del Espíritu Santo, y junto a mi esposa Loida, que también es una de las invitadas, que es la ideóloga de esta serie que estamos realizando esta semana. Ella juntamente con Juan Roberto Rodríguez, se combinaron para sacar esta idea y presentar esta serie de temas que tienen que ver con el pueblo de Dios, con la necesidad de comprender temas escatológicos, temas proféticos. Yo vengo a hablar de temas escatológicos. El tema general es Iglesia del siglo XXI, viviendo tiempos proféticos. Y mi tema en particular es esperando la hora del próximo paso. Esperando la hora del próximo paso. ¿A qué me refiero con el próximo paso? Vamos a responderle esa pregunta antes, pero una vez más, felicitaciones por esta idea y saludos muy especiales a todos los demás compañeros, pastores, predicadores que nos han antecedido, que han sido escogidos para ministrar durante esta jornada de conferencias con este tema. Es tan importante, Iglesia del siglo XXI, viviendo tiempos proféticos. Vamos a hacer un paseo por algunos aspectos que debemos conocer, de puntos que debemos comprender. No todos nos podremos poner exactamente de acuerdo en todo. Pero yo vengo a hacerle una serie de planteamientos que en alguna manera van a contrarrestar a algunos de los que han salido con cosas que tergiversan lo que está escrito. Y en otro caso, reforzar posiciones que el pueblo de Dios ha aceptado, ha entendido, ha escudriñado y que ha aceptado durante muchos años. Y de alguna manera aportar aspectos que muchas veces se han pasado por alto. Quiero tocar algunos aspectos que muchos pasan por alto y por eso descartan puntos como el arrebatamiento, por ejemplo, y hay hasta cristianos que ni creen en la segunda venida de Cristo. Y hoy yo voy a demostrarles bíblicamente cuánto desfase hay en muchos de esos aspectos, porque hay muchos puntos que se pasan por alto. Y cuando tú pasas muchos puntos por alto,
Por ejemplo, si un niño de repente le da, su padre viene y lo corrige, le da una pela o una corrección. Ahora el niño está sentado ahí y viene su papá y le da una corrección fuerte, hace algo, le da una pela como uno dice o hace algo. Uno de repente piensa, pero ¿y por qué ese niño está ahí de lo más tranquilo? Pero uno no sabe qué pasó antes, qué hizo ese niño en su casa y salió huyendo tal vez. Y de repente uno no está informado de que ese niño está aquí huyendo de un desorden que hizo y creyendo que iba a escapar, y de repente el padre viene y lo corrige. Entonces así mismo hay muchas cosas que como uno no sabe, no une los aspectos bíblicos del pasado, fácilmente llega a creer que lo que te está planteando ahora está equivocado o que es por esta razón y puede estar pero muy lejos de eso. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente pasa por alto los principales conceptos, los principales detalles por los cuales suceden estas cosas. Lo primero que quiero resaltar es que la creación, nosotros todos, por ejemplo, nos vamos muchas veces a lo que es. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, vamos a hacer un retorno para ver por qué esto, de dónde viene esto. Si le damos hacia atrás al tiempo, tenemos que comenzar viendo un Lucifer que se levantó, que se rebeló contra Dios. Es por ahí donde nosotros debemos comenzar, porque lo primero de lo que nosotros tenemos en la Biblia es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban dominando. Cuando tú te vas a eso, te das cuenta automáticamente que Dios no pudo haber creado una tierra desordenada, desolada, vacía. No tendría sentido que Dios creara una tierra desolada y vacía y el desorden que encontramos en el libro de Génesis capítulo 1. Y en esos versos 1 y 2 encontramos entonces que aunque no lo describe, ahí hubo un caos. Es evidente que ese caos tiene que ver con la rebelión de Lucifer. Lucifer se levanta contra Dios queriendo usurpar el lugar de Dios. Y entonces esa situación de Lucifer entonces es la que crea este caos. Porque dice, en el Edén estaba y fue expulsado una tercera parte de los ángeles. Recuérdate que los ángeles fueron creados. Asimismo lo dice Ezequiel, Isaías. No quiero citar todo lo que tengo que mencionar porque tomaría mucho tiempo. Pero tanto Ezequiel como Isaías describen cómo Lucifer fue expulsado y cómo era tan hermoso y tan especial. Un ser muy especial, pero se rebeló. Se llenó de codicia y se rebeló contra Dios. Pero esa rebelión de Lucifer no se quedó ahí solamente, porque causó un desorden, como se nota en Génesis 1, verso 1 y 2, que se describe que la tierra estaba desolada, desordenada, estaba vacía. Entonces, ese enemigo, que a partir de ahí pasa a ser un opositor, un adversario, y en base a mentiras, hizo posteriormente que cuando el Señor creó mujer y hombre, entonces Él los hizo caer en pecado. Y al hacerlo caer en pecado, ellos mueren. No mueren en términos físicos en el momento, sino que Adán y Eva introdujeron el pecado. Por eso dice la Biblia que por el hombre entró el pecado, por un hombre. Pero por medio de un hombre entraría la vida, entraría la resurrección, entraría la vida eterna, que es por medio de Cristo. Entonces, Cristo, el enemigo hace caer a Adán y Eva, y ellos involucran a toda la raza humana. Todos los humanos estamos involucrados en el pecado de Adán y Eva. Todos.
por lo que es el pecado imputado. La lista es como si la lista de lo que yo hago se lo pegan a mis hijos y ahora ellos tienen que pagar también. O yo muero y ellos tienen que pagar lo que yo hice porque la lista de maldades se le traspasó. Bueno, eso fue lo que hizo Adán y Eva. Nos traspasaron toda esa condenación porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Pero nos traspasaron muerte. Muerte significa separación. En la Biblia no todo cuando se habla de muerte se refiere a muerte física. Muerte es separación. Si usted dice que Adán y Eva no murieron, usted estaría diciendo lo mismo que Satanás dijo: ustedes no van a morir, y usted estaría hablando una tontería sin darse cuenta, porque Adán y Eva sí murieron. O sea, se produjo una separación entre Dios y sus criaturas. Ahora bien, esa muerte de ese, observe, la caída de Adán, la rebelión de Lucifer alcanza a Adán y Eva, le traspasa el mismo sentir de rebelión. Ustedes pueden ser como Dios. Lo que él quiso lograr, eso se lo traspasó a Adán y Eva. Pero ¿qué pasa? Que Adán y Eva entonces, al darle el control al enemigo de sus acciones, al caer en pecado, entonces están sometidos a las acciones. El hombre cayó bajo el dominio de Lucifer, de los demonios, del enemigo. Así que la creación entera entonces fue sometida a vanidad. Pablo lo explica muy bien, que la creación fue sometida a vanidad. O sea, la creación fue afectada también por el pecado de Adán y Eva. La creación fue afectada también por la rebelión de Lucifer. Entonces, esta creación que gime como con dolores de parto, en otras palabras, la creación está esperando la redención de los hijos de Dios. Lo explica muy bien el apóstol Pablo. Esa creación fue sometida a vanidad. Y por eso yo he estado en una serie que he llevado los jueves en la iglesia predico mucho sobre temas de la segunda venida de Cristo, rapto, de todo este tipo de temas, del reinado de Cristo, del milenio, la gran tribulación. Todos estos aspectos tiene que entenderlo entonces usted. Usted tiene que entender que el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, no nos pone a nosotros como centro de la atención. Nosotros no somos el centro de atención de todos esos eventos. Vamos a ser beneficiados, vamos a ser bendecidos con estos eventos, los que estemos en Cristo, pero el centro sigue siendo Jesucristo. Y entonces entienda que cuando el hombre cae en pecado, él le da el dominio a Satanás de la creación. Y la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero luego Pablo explica que tanto a Colosenses, en diferentes pasajes, Juan también lo dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el hombre, el clave. Y todo fue hecho, dice Pablo y Juan, hablan de todo fue hecho por medio de él y para él. Todas las cosas, la palabra de Pablo es: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, es que no estamos hablando de que el Señor viene a buscar un grupo de personas grandes o pequeños. Él viene a buscarlo, pero ese no es el punto principal. El punto principal es que el enemigo tomó posesión de los dominios, de los gobiernos. El enemigo no tiene potestad sobre la geografía, sobre el universo. No puede hacer temblar la tierra, mandar huracanes. No puede provocar que los aviones caigan, porque así fuera, él los estaría tumbando constantemente. Él no puede provocar un temblor de tierra. Él no tiene dominio sobre la creación. La creación, que es una manifestación, una evidencia grande de un Dios todopoderoso que ha hecho cielo y tierra. Satanás no tiene dominio sobre la tierra en ese aspecto. Pero sí, como le dice la Biblia, el príncipe de este siglo.
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces lo que sí vemos que realmente se produce es que cuando el hombre le da el dominio a Satanás, entonces esa rebelión se fue traspasando y quedó en nosotros la iniquidad, una semilla de rebelión. Y esa semilla de rebelión es la que está provocando todos los males que nosotros estamos viendo ahora. Pero enfatizo, la segunda venida de Cristo no es primero, no es solo para rescatar a muchos y llevárselos. Y creo en el arrebatamiento. No es solamente para librarnos de la muerte a muchos o pocos. Es que todo tiene que volver a Él, porque la Biblia, Él lo enfatiza en tantas ocasiones. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si usted cree que usted es el único importante del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo, se equivocó. Es como si fuera que esto es de oro y es muy caro. No lo es, por cierto, no es muy caro. Pero alguien le arrebató este reloj al niño al que le pertenecía. Y entonces va a venir alguien que te va a arrebatar eso que tú cogiste y se le va a devolver al dueño original. Así es como cuando el hombre cae en pecado, en Génesis 3:15 dice el Señor que de la simiente, que voy a poner enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás son los que siguen a Satanás, los que hacen su obra, los que practican, los que son gobernados por él. Y entonces el Padre dice, el Señor dice, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Y entonces y dice claro que tú le vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Eso quiere decir sufrimientos por la muerte de Cristo, los padecimientos. Todo eso fue una herida que el enemigo dio a Jesús. Ahí está hablando, Génesis 3:15 está hablando del surgimiento futuro. En ese caso era futuro de Jesucristo. Está diciendo el Señor, hay un plan para redimir. En otras palabras, redención, rescatar. Lo perdí esto, pero ahora lo vuelvo a tener, redención. Entonces hay un plan para redimir a los hombres y un plan para rescatar lo que se había perdido. ¿Se entiende? Por eso repito, el arrebatamiento no es solo porque usted crea o no crea. Es que tiene que producirse. Y la segunda venida de Cristo no es solo porque yo crea o no crea que se va a producir. Es que tiene que producirse. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que tomar. Oye, Él tiene que glorificarse sobre Satanás. ¿Lo entiende o no? Es que el arrebatamiento de los salvados no es solo para librar de la ira de Dios y del anticristo a un grupo de gente. No es solo para eso. El rapto o arrebatamiento es la celebración de Cristo sobre la muerte, sobre el infierno y sobre su propia tumba que quedó vacía. Anota eso, por favor. El arrebatamiento es la celebración. O sea, abusaron del niño al que le quitaron el reloj, pero va a venir fiesta porque se le va a arrebatar al que le abusó de él y se va a hacer justicia. El arrebatamiento del cual describe la Biblia. Cristo dijo, los tomaré a mí mismo. Dígame que eso no está escrito en la Biblia y dígame que eso está tergiversado. Dígame que todas las palabras que Pablo ha dicho están tergiversadas. Todas están tergiversadas. Muy bien, usados del diablo el que diga eso. Porque en el nombre de Jesús yo creo que Dios no puede ser, cuando yo soy hijo de Dios, Él me guarda, Él nos guarda. Usted dirá, pero muchos cristianos fueron perseguidos en los tiempos después que Cristo se fue. Correcto, porque habrá tribulación y Cristo dijo, ustedes van a ser perseguidos y yo también. Pero la hora de la prueba que viene sobre el mundo no se compara con ninguna muerte que ningún cristiano haya recibido.
haya sido objeto. La gran tribulación, a lo que se refiere, a lo que es el periodo de la gran tribulación, es la ira de Dios derramándose sobre el mundo y sobre todo aquellos que le negaron la credibilidad, que no creyeron en Cristo, que rechazaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, esa gente va a vivir una gran expectación de juicio. Y el hombre, por haberle dado la espalda a Dios, entonces el Señor, yo repito, el arrebatamiento no es solo para salvar a muchos o pocos. Es la celebración de Cristo sobre la muerte, sobre el infierno, sobre su propia tumba que quedó vacía. Es la suprema y pública humillación de Satanás. Entienda, todo lo que hizo, lo que hizo Satanás, lo va a pagar. Pero todo lo que los pueblos han hecho contra Cristo, lo van a pagar. Todo lo que nosotros hemos hecho contra el ungido, lo vamos a pagar. Vamos a algunas porciones bíblicas para que no entiendan que estoy solamente dando mi opinión. En el Salmo capítulo 2, este es un salmo mesiánico, se titula El reino del ungido de Jehová. Y dice el salmista, muy dirigido por el Espíritu de Dios: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Oye lo que dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Esto no fue escrito el año pasado, esto es antiguo. Esto es el libro de los Salmos capítulo 2. Está diciendo que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Cristo. Aquí está diciendo el rechazo que Cristo recibiría de todas las naciones. Aquí está hablando hasta del rechazo que Cristo recibiría de gente que ha creído en Él y ha sido confundida y está diciendo disparates y haciendo que gente se metan a la carnalidad, describiendo cosas que no conocen, como que no hay arrebatamiento, y otros hasta plantean que no hay segunda venida de Cristo. Yo quiero repetir esto, que lo digo con mucha jactancia, por el hecho de que yo no crea que los aviones puedan volar a miles de pies de altura, no significa que no haya en estos momentos muchísimos aviones volando a miles de pies de altura. Porque no creas que Cristo viene o que el arrebatamiento de la iglesia se va a producir, eso no significa que necesariamente no se va a producir. Y cuando tú ves aquí el rechazo que hay contra Jesús, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No tenemos nada que ver con Cristo. Es lo que ha pasado con muchísima gente que le ha dado la espalda al Señor, naciones enteras. ¿Pero por qué? Uno se pregunta: Dios mío, ¿pero qué tan grave es lo que Cristo hizo? Porque lo que Cristo hizo fue dar vida y vida en abundancia a los que estaban sin esperanza. Cristo dio su vida, pero es echado a un lado. ¿Por qué? Porque la misma semilla que el enemigo sembró en Adán y Eva es la misma semilla que sembró en mí para que yo no reciba a Cristo, que trata de sembrar a ti, que trata de hacer que tus hijos se rebelen contra Dios. Y no vemos eso. Muchas veces no nos damos cuenta de cuántas veces somos utilizados por el enemigo para que caigamos en cosas en las que amemos lo que Dios odia y rechacemos lo que Dios ama. En el nombre de Jesús, yo quiero que tú chequees, por favor, lee conmigo Salmos 2. El que mora, verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Por qué? Porque va a venir, te ha oído hablar de el día de Jehová, será grande el día de Jehová. Usted conoce la expresión, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir el día del retorno de Cristo. Porque el día del retorno de Cristo no va a haber nada que lo opaque, nada que le quite brillo. Lo que Pablo describe es un arrebatamiento. Óigalo bien, amado. Todo lo que vamos a vivir fue señalado y vivido por otros en el antiguo.
Testamento. Es decir, cuando Cristo habla de muerte y dice que voy a resucitar, así mismo resucitó. Y cuando Él resucita, entonces es garantía de que yo voy a morir también, pero a resucitar los que están en Cristo. Así que todo lo que vivió Cristo en el pasado, vivió persecución, nosotros también, pero vivió gloria porque su cuerpo resucitó y fue transformado. Nosotros también vamos a resucitar y nuestro cuerpo va a ser transformado, un cuerpo glorificado como Cristo tuvo cuando resucitó de la tumba. Pero además en el Antiguo Testamento encontramos dos hombres que fueron traspasados sin ver muerte: Elías y Enoc. Entonces no me diga a mí que no vamos a ser arrebatados. Primero lo describe muy bien el apóstol Pablo, y Cristo dijo: los tomaré a mí mismo. Pero lo que vivimos, lo que vemos en la Biblia con Elías traspasado y Enoc, esto tiene mucho que ver con lo que sería después. Por ejemplo, un Elías va a ser una prueba hacia el pueblo judío acerca de la credibilidad en Cristo. ¿Usted recuerda cuando estaban en el monte de la transfiguración varios de los apóstoles, y Pedro describe, y Juan también, y estábamos allí en el monte alto y aparecieron Moisés y Elías? Ese Elías que fue arrebatado tiene mucho que ver con Israel, para que Israel crea en lo que Dios ha determinado para ellos. No puedo hablar de eso, el tema es muy amplio. Tengo que tocar muchas cosas solo por superficialmente. Yo estoy haciendo una serie de estudios más detenidos, de 1 hora y algo, cada jueves, a través de mis páginas. Y usted puede buscar a Alberto Reyes en mi página de Facebook, y en la página Cristianización San Pedro, página de la iglesia, y ahí nos va a encontrar esas series que estamos llevando. Pero también tenemos que subirla a YouTube, algunas de ellas no lo están, y mi amigo Roberto nos va a ayudar a eso. Entonces, el que mora en los cielos se reirá. Aquellos que se han burlado de Jesús, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso quiere decir que ese rey que ha sido piedra de tropiezo hasta para los judíos, que ha sido rechazado por muchos, va a llegar y va a venir y va a pisar el monte de los olivos, que es el mismo lugar desde donde él salió. Busque el libro de Zacarías, capítulo 10, capítulo 14, usted va a encontrar que Jesús pone sus pies en el monte de los olivos, que Jesús viene en las nubes y que todo ojo le verá. Y ese todo ojo le verá no tiene que ver con lo primero. Lo primero es que el Señor nos espera a nosotros en el aire. ¿Para qué? Para juntarse con nosotros. Es ahí donde se dan las bodas del Cordero. Es ahí donde se da la cena de las bodas del Cordero. O sea, el Señor tiene que hacer que todo el que encuentre algo perdido y lo devuelva. Eso quiere decir, el Señor tiene que hacer que todo el que hace el bien, que se ha arrepentido, sea exaltado, sea puesto en alto, sea glorificado. Y Dios va a premiar a todo el que ha hecho el bien, a todo el que se ha apartado del pecado. Y ahí está la gran cena de la boda del Cordero. Es la unión entre Cristo y su pueblo, con una nueva comunión. La comunión que se perdió en el huerto del Edén entre Dios y su criatura, Dios la va a devolver. Se va a volver a provocar esa comunión en donde el pecado va a ser abolido, donde nosotros vamos a poder, oye, el mismo Cristo que nos sacó del pecado es el mismo Cristo que nos da poder para vencer el pecado, y es el mismo Cristo que va a eliminar luego el pecado, porque Satanás va a ser atado. Gloria a nuestro Dios. Entonces Él va a establecerse en el monte. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Son palabras relativas a Cristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto quiere decir, todo fue hecho por medio de Cristo. El enemigo arrebató al hombre el dominio de las naciones. No el dominio de la geografía, del globo terráqueo, del universo, como acabo de aclarar, sino el gobierno, el enemigo, el príncipe de este siglo que ciega el entendimiento, que ha puesto un velo sobre las naciones. Pero Isaías describe muy bien que ese velo se va a caer, lo va a quitar, el velo que obstaculiza la vista a las naciones. Entonces el Señor le dice a su hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En otras palabras, todo volverá a Cristo, al gobierno de Cristo. Y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí está describiendo parte de lo que será la ira de Dios cayendo sobre las naciones. Cuando alguien me dice a mí que no se va a producir arrebatamiento, cuando el Señor dice a una de las iglesias: te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre las naciones. Cuando alguien dice que no cree que haya arrebatamiento, yo le sugiero que usted le pida al Señor que se lo lleve pronto, o por lo menos antes de que venga eso, porque lo que vamos a vivir va a ser terrible. Y cuando tú lo analizas y tú dices: pero ven acá, hay precedentes. Cuando Dios iba a derramar ira sobre alguna gente, hay precedentes de forma como Dios hizo para que la gente se librara de esa ira que iba a venir. ¿Hay precedentes? Claro que sí. Sodoma y Gomorra, Dios preparó entonces una salida para el que creyera. Noé, la destrucción con agua, Dios preparó a Noé para que anunciara y predicara, y que el que creyere se librara de la ira que iba a venir. En el pueblo de Israel muchas veces Dios mandó ira, pero mandó salida, como cuando ya los mandó que se muera un buen grupo, y Moisés dice: pero lo va a matar a todos. Y entonces Dios dice: está bien, voy a tener misericordia. Toma una serpiente de bronce, colócala en un asta, y cuando la persona que eran mordidas, porque Dios mandó serpientes que los mordieran, fue la ira de Dios que cayó sobre ellos. Pero Dios dijo: pon una serpiente de bronce en el desierto. Así que si yo era mordido, yo corría al lugar donde estaba la serpiente de bronce, y al mirar esa serpiente de bronce, yo quedaba sanado. Luego Cristo cita eso. En otras palabras, todo en el Antiguo Testamento tiene algo que ver, todo no, pero muchas de las cosas del Nuevo Testamento venían con cosas preavisadas desde el Antiguo Testamento. Dice Cristo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. En otras palabras, ahora yo no miro una serpiente de bronce, ahora yo miro al Cristo crucificado. Ya no lo está, pero ahora yo veo al Cristo y acepto la obra que Cristo hizo. Y entonces ahora yo recibo sanidad, justificación, santificación, redención, transformación de mi vida, y todo eso lo recibo por medio de la obra de Cristo. Entonces el Salmo 2 termina de esta manera: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Oigan esto: honrad al Hijo para que no se enoje. Ay, mamá. Oiga, te lo repito. Se lo está diciendo a los reyes de la tierra. Hoy yo se lo digo a los que vayan a resultar electos, a los actuales gobernantes y los que van de resultar electos en las elecciones próximas en República Dominicana y en cualquier país donde nos estén viendo esta transmisión. Honren al Hijo para que no se enoje. Repito, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Este es el Salmo 2. Les pido que por favor escudriñen ese capítulo del Salmo 2, que es toda una joya, una belleza en todo el sentido de la palabra. Cuando nosotros vemos todo lo que ha sucedido con el rechazo a la figura de Cristo, con el rechazo a la muerte de Cristo,
el rechazar a Cristo. Oye, usted puede no estar de acuerdo con Él, usted tiene derecho de no creerle, de no servirle, pero las consecuencias que va a tener el que rechaza la muerte, la obra redentora de Cristo, es grande. Lo que dice el libro de Hebreos, por ejemplo: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto está bien claro, pero hay otros pasajes que describen todavía Apocalipsis, y otros pasajes describen con más crudeza todavía. Pero oiga esto, hace el libro de Hebreos una comparación entre el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es decir, cuando 2 o 3 testigos dirían: mira, él violó la ley, y hay testigos, ese muere irremisiblemente. Y entonces el libro de Hebreos dice: y si eso es por violar el libro de la ley de Moisés, ¿qué no será por rechazar la obra de Cristo? Óyelo bien, tú que eres, si acaso eres incrédulo, si eres alguien que rechaza o que ha maldecido o que se burla de la figura de Cristo. No te quiero ofender, solo te quiero orientar para tal vez ayudarte a librarte de la ira de Dios. Oye lo que dice el libro de Hebreos: si los que violan la ley de Moisés son condenados a muerte, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, y luego el versículo 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué es lo que dice Salmo 2? Honren al hijo para que no se enoje. Y oye lo que dice aquí: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted puede decir fácilmente que Dios es demasiado amoroso para derramar su ira sobre las naciones, pero eso no es lo que Dios dice. Dios es justo, y como justo que es, Él va a hacer justicia. Y por eso es que Él está diciendo, ahora yo estoy como Noé, advirtiéndole a todos los que nos están viendo: viene destrucción, suban al arca. Viene juicio, suban al arca. Viene condenación, que ya la hay. El que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces yo te estoy advirtiendo, iglesia, amigos, hermanos, a todo el mundo, a mí mismo, advirtiendo que tengo que estar en Cristo y honrar al Hijo para que no se enoje. El mismo Hijo del que habla el Salmo 2, el mismo Hijo del que habla el libro de Hebreos, es el que ahora habla a través de Juan capítulo 5. Dice él: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Oiga, hermano, usted está diciendo que no hay arrebatamiento. Usted sabe lo que está diciendo: que la muerte se enseñoreará de todos los que han muerto. Y no, los que están en Cristo, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y está diciendo el Señor, Pablo dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso quiere decir que si no hay arrebatamiento, ese verso hay que quitarlo, porque está diciendo: no todos dormiremos, no todos estarán muertos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero a la trompeta. Porque sonará la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Diga que eso es mentira, y digo que el mentiroso es usted. Diga que eso es falso, y digo que el mentiroso es usted. Usted me perdona, porque habrá gente diciendo: ¿con quién pelea? Con los que tergiversan la palabra, con los que dicen que no hay arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia es
que el Señor se va a glorificar sobre la muerte, papá y mamá. Viene la resurrección de los muertos. Pablo lo explica de esta manera: los muertos en Cristo van a resucitar, y luego los que estén o estemos vivos seremos transformados. Si viene Cristo en este momento, de repente se cae este micrófono al suelo, toda mi ropa se cae al suelo y mi cuerpo desaparece y soy transformado en una revolución súper rápida, a una velocidad enorme. Mi cuerpo ya no será de carne y sangre, ni el de Roberto, el camarógrafo y productor de este evento, ni el de usted que esté muerto, que esté vivo en Cristo, que esté sirviendo al Señor. Será transformado, porque este cuerpo no puede entrar en la presencia del Señor, un cuerpo corruptible. Entonces, los que estén, oiga, la gloria de la muerte, de la resurrección es que los que estén hasta hechos polvo, aquellos que se convirtieron en polvito y se tiraron, el Señor los va a levantar, porque Él no está hablando de que si mi cadáver está guardado en un lugar, es que todos resucitarán, y el que tiene poder para hacer eso es el que dice esto. Escuche esto: el Padre, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué dijo el Salmo 2? Honren al Hijo para que no se enoje. ¿Está claro eso? ¿Y qué dice Cristo? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ay, mi madre. En otras palabras, yo tengo problemas con el que me da acceso a la libertad. Yo tengo problemas con el juez que me puede condenar, juzgar, ponerme libre o ponerme en condena. Lo estoy maldiciendo y quiero su muerte, pero es el único que tiene potestad para dejarme libre, para dejarme en libertad. Honren al Hijo para que no se enoje, porque el Padre a nadie juzga, dijo Cristo. Esto es Cristo hablando. Sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Por eso es que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25, capítulo 5 de Juan. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Primera resurrección. Los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, ¿dónde mete la primera resurrección? ¿Dónde la meten? Porque hay dos grandes resurrecciones. Primera resurrección que está vinculada al arrebatamiento de la iglesia, y segunda resurrección que ya está ligada al comienzo, al milenio. En otras palabras, estamos hablando de bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Dónde mete usted la primera resurrección si no hay arrebatamiento de la iglesia? Porque Pablo está diciendo, la primera resurrección está relacionada con el advenimiento, con la llegada de Cristo. Oiga cómo lo dice él. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto tiene que ver con ¿qué? Primera resurrección. Porque habrá un momento en que todos resucitarán, pero la segunda resurrección es para condenación. Así que habrá una primera resurrección. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que participan en la primera resurrección, porque estos van a tener vida, van a resucitar los muertos en Cristo, los que hayan muerto en el Señor, y entonces tendrán vida. Oye donde lo dice Cristo, de cierto viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad
de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En otras palabras, Él está diciendo, yo soy que tengo autoridad para hacer juicio. El Padre no juzga a nadie. Yo soy que tengo autoridad para hacer juicio. Él me la da a mí. ¿Por qué? Porque como el Padre, Él también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, el que murió en la cruz, el que cargó el pecado, el que hizo todo eso es el que puede juzgar. ¿Se entiende? Cuando alguien ha hecho todo lo que tengas que hacer para que tú no pagaras, y yo hice todo esto para exonerarte, pero tú tienes que llevar una botella de agua y visitar la oficina. Cuando tú no hiciste lo que tenías que hacer, todo lo que se hizo para librarte del pago se perdió porque tú tenías que hacer algo y no lo hiciste. Cuando el Señor está diciendo, Él me da autoridad para juzgar. Rechaza a Cristo y has sido condenado ya, no lo serás, ya lo estás. Solamente que hay oportunidad para estar en Cristo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas pasa de muerte a vida. Eso es hoy, ahora, ya, yo puedo tener vida eterna. Pero también si no busco de Cristo, ya yo he sido condenado. Lo bueno del asunto es que sí he sido condenado, pero todavía estoy vivo, todavía tengo la oportunidad de arrepentirme, todavía tengo la oportunidad de pedir perdón. Estás a tiempo, porque con la boca se confiesa para salvación. Mientras tu bocota está viva, tienes la oportunidad de arrepentirte. Mientras tu corazón puede arrepentirse, tienes la oportunidad de tener vida eterna. Y hoy yo he venido a decirte eso. Tengo la oportunidad de tener vida eterna porque todavía estoy vivo. No sé un minuto después, pero todavía tú y yo estamos vivos y podemos recibir a Cristo como Salvador. Y hoy yo te invito a que lo recibas. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Y vuelve y lo dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está hablando de las dos resurrecciones, de la primera resurrección y de la segunda resurrección, en donde los que están malos en mal sitio serán llevados hay un término que tiene que ver con un país y por respeto no lo voy a decir, pero salen de un sitio malo a uno peor. Eso es lo que va a suceder. Dale un aplauso al señor Roberto ahí en esta noche, en esta grabación. Estamos terminando ahora. Quiero ir a un pasaje que involucra demasiado a la iglesia para que entendamos todo lo que tiene que ver con estas cosas. El libro de Efesios, capítulo 1. Pablo, otra vez citamos a este Pablo. Aleluya. Doy gracias a Dios por Pablo, porque las enseñanzas que Pablo nos da son demasiado determinantes. Efesios capítulo 1 verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice Pablo a los Efesios. ¿Para qué ora Pablo por los Efesios? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oye, ¿por qué ora Pablo? Oro por los Efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Oye lo que dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que el Señor les ilumine para que entiendan lo que ustedes están desperdiciando. Si está descarriado y está votando la única oportunidad de ser salvo,
Si solamente puedo ser salvo por medio de este niño imaginario que está ahí. Si se me dice solo por medio de él tú puedes llegar a la herencia, solo por medio de él tú puedes llegar a su papá que te tiene todo. Si tú desprecias al niño que te puede llevar a su papá, entonces tú no tienes lo que el papá te puede dar. Desprecia al hijo y te estarás despreciando todo lo que Dios tiene para ti. Entonces dice Pablo, oro para que se les abra el entendimiento y puedan entender la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Poderoso. Está diciendo que yo soy iglesia. Está diciendo que tú eres iglesia. Y que como somos iglesia nos da autoridad. Oye, la autoridad de Cristo delegada sobre nosotros. El poder no solo para hacer milagros, el poder para tener carácter, buen testimonio, para glorificar el nombre del Señor y hacer cosas grandiosas por el poder que actúa poderosamente en nosotros. Esa fuerza que tenemos es la que dice Pablo, ese poder que ahora yo pido que ustedes tengan, es el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Aleluya. Todo lo que Cristo experimentó, lo voy a experimentar yo. Repito, experimentó persecución, también nosotros. Experimentó rechazo, también nosotros. Pero Cristo resucitó de la tumba, yo también voy a resucitar. Y la gran noticia es que ese arrebatamiento de la iglesia no es solo para complacer a un grupo, no es solo para proteger su iglesia, que Él lo ha dicho. Te libraré de la hora de la prueba. No solo para protegerlos, es porque Él tiene que glorificarse sobre la muerte. Porque la muerte todavía no va a ser atada hasta el final. Pero llegará un momento que el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. El arrebatamiento es la derrota, otra derrota, no la final, sobre la muerte. El arrebatamiento es una derrota más sobre la muerte. Cristo venció la muerte y nosotros también vamos a vencer la muerte por medio de Cristo. Si Él resucitó, yo tengo carta de credibilidad, yo tengo carta de certeza de que también si estoy en Cristo voy a resucitar. Rechaza la primera resurrección, rechaza el arrebatamiento de la iglesia y dime dónde vas a meter la primera resurrección. Dime dónde vas a meter la boda del Cordero, donde se dice goceaos y alegraos porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados para condenación, porque ya estaremos en su presencia, sino para evaluar las obras de todos nosotros. Dime dónde se mete eso si no hay arrebatamiento, porque en realidad no se le ve. Cuando tú te encuentras, chequea el libro de Apocalipsis y mira la etapa de todo lo que desde el capítulo 5, 6, mira hasta el 19 por ahí. Todo lo que tiene que ver con la etapa de gran tribulación, y averigua si la iglesia aparece, si se le da orientaciones a la iglesia sobre la etapa de la gran tribulación. ¿Qué hacer sobre la etapa de gran tribulación? No, Señor. Mateo 24, Jesús se refiere a varios aspectos. Dijo, ¿y seréis atribulados de todos los hombres? Sí, fueron atribulados. Desde que Cristo se levantó, vino la persecución sobre ellos. Pero esa no es la gran tribulación. Persecución la tenemos todos los que somos rechazados en algún momento por Cristo, y muchos que están siendo asesinados por Cristo, por estar sirviendo a Cristo. Pero esa no es la gran tribulación. La gran tribulación es una época que viene sobre todo para convencer a Israel. La gran tribulación es porque ellos mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuándo? Cuando hagan pacto como dice Daniel. Lo que da inicio a la gran tribulación, a la etapa de la gran tribulación, no es solo el arrebatamiento. Es que después del arrebatamiento
Israel va a firmar un pacto de paz con el anticristo, gobierno mundial. Y cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. A eso que se refiere. Por lo tanto, la gran tribulación es, vamos ahora a convencer a este pueblo terco de Israel de que yo soy el Cristo. Y entonces mirarán a mí, derramaré sobre ellos espíritu de gracia y oración y mirarán a mí. ¿Cuándo van a mirar a Él? ¿Cuándo van a ver a Cristo como, dime un momento, dime otra cosa, cuándo van a recibir a Cristo como Salvador, a creer que es el Cristo que están esperando ya vino? ¿Cuándo? Cuando venga sobre ellos la persecución de la gran tribulación. Esa etapa está made in Israel. La iglesia es levantada y por lo tanto yo no espero la segunda venida de Cristo verla desde la tierra. Yo espero la segunda venida de Cristo, pero viniendo con Él en las nubes del cielo, con poder y gran gloria juntamente con su ejército. Yo no espero, lo que yo espero hoy, este día que estamos haciendo esta grabación, o este día en que tú estás viendo esta grabación, lo que yo espero es el arrebatamiento de la iglesia que se puede producir en este mismo momento. Pero yo no espero la segunda venida de Cristo hoy sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Yo no espero esto sin que, oye, lo que dice es, aparece el arrebatamiento y después del arrebatamiento aparece el anticristo. Y apareciendo el anticristo y habiendo gobernado por 7 años, entonces viene la gran tribulación. Y Cristo mismo dice, y después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas o meteoritos caerán del cielo. Yo no espero la segunda venida de Cristo hoy. Yo espero hoy el arrebatamiento, porque lo que dice, hay señales para la segunda venida. Y la segunda venida dice, cielo que se oscurece porque el sol no da su resplandor, por lo tanto la luna tampoco, meteoritos cayendo, la tierra temblando. En medio de ese ambiente es que se aparece Cristo, y esto significa señales. Por lo tanto, Cristo no viene hoy. Hoy no viene, hoy se puede producir el arrebatamiento de la iglesia, es lo que quiero decir. Lo digo con tanto énfasis porque es el Cristo mismo que dijo cuándo se va a producir su segunda venida. Él lo dice, Mateo 24, 29, búscalo y pregúntale a Cristo cuándo se produce su segunda venida. Y ahí está, ya te lo dije, Mateo 24, 29. Lo que yo espero hoy es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo habló demasiado de eventos relacionados al arrebatamiento. Cristo habló de vírgenes, 5 sensatas, 5 imprudentes que no pudieron estar listas cuando vino el novio. Cristo es el que habla que 2 estarán en el campo, el uno será dejado, el otro será tomado. Cristo es el que habla de muchas enseñanzas que tienen que ver con la novia de la iglesia. Entonces, el tema de este mensaje es esperando la hora del próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Cuando Cristo, déjame colocarme desde el cielo imaginariamente. Permíteme imaginar que estoy en los cielos. Permíteme que soy un ángel y que estoy esperando la llegada de Cristo al cielo para sentarse al lado del Padre. Permíteme imaginar esto. Y por favor, imagínalo tú también. Estamos en el cielo, usted y yo somos ángeles. Y ya sabemos lo que Cristo ha hecho en la tierra. Ya sabemos que Cristo padeció, pero venció la muerte, resucitó y dijo, voy a preparar lugar donde ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuere, vendré otra vez. ¿Ok? Pero voy a sentarme a la diestra del Padre. Y lo dice Pedro, lo predicó muy bien. Era conveniente que el que resucitara se sentara a la diestra del Padre. Esteban fue apedreado y vio al Cristo sentado. Antes de morir dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Pedro habla también de esto, de que se sentó a la diestra del Padre. Así que estoy en los cielos, soy un ángel, estoy esperando. Ya la muerte de Cristo se produjo, resucitó y ahora viene el Señor y se sienta. Yo me imagino la celebración tan grande que pudo haber sido eso. Venció la muerte y ahora está sentado
a la diestra del Padre. Está sentado a la derecha del Padre. ¿Y cuál es el próximo paso? Ese es el tema de este mensaje. ¿Cuál es el próximo paso? Dice aquí, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El próximo paso es retornar para arrebatar a su iglesia, para la celebración de aquella gran boda, de aquella gran cena donde Cristo dijo: no beberé más del fruto de la vid con ustedes hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Cuál es el próximo paso? Si fuese, sigamos con la imaginación de que estoy en el cielo y le pudiera preguntar al Señor: Señor, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo estoy a la espera del próximo paso. No deje que nadie le confunda, usado por el diablo, de que no hay un arrebatamiento de la iglesia. Ni tampoco lo crea de gratis, sin investigar, por haragán. Porque a veces por no investigar aceptamos cosas sin cuestionar si lo que se está diciendo tiene una buena intención y buena base en la palabra de Dios. Ese arrebatamiento de la iglesia se tiene que producir, porque todos los que están sirviendo al diablo tienen que ver evidentemente que servir a Cristo deja beneficio, que servir a Cristo deja resultado. Si Cristo viene en este momento, Él tiene que demostrarle a todos los demás que por estar en Cristo yo tengo privilegio. La Biblia lo dice. Todos los privilegios que tenemos en Cristo por estar en Él, yo te libraré de la hora de la prueba. Por favor, borre ese versículo, los que dicen que no hay arrebatamiento de la iglesia. Con toda autoridad que me da la palabra y con el nombre de Cristo, del cual yo soy el predicador, te digo: recibe claramente esta advertencia. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, porque dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él tiene que venir no solo por salvarme a mí. Yo no soy el centro del asunto. Yo formo parte de la bendición. Yo voy a ser bendecido con el arrebatamiento, o con que si muero ahora estoy en Cristo y estoy salvo. Pero Él sigue siendo el centro. Toda esta ciudad, supongan ustedes que se la arrebataron a mi familia, abusaron. Pero ahora viene uno de mis nietos y dice: todo eso le pertenecía a la familia Corporán Reyes, a la familia Corporán Tejera. En mi caso, es la familia que he formado. Y ahora se me da todo lo que era de mi padre. Así es lo que va a hacer Cristo. Todo lo que el hombre le puso en las manos del enemigo volverá a las manos de Cristo, la cual es su cuerpo, la iglesia. Entonces, ¿la iglesia para qué está? La iglesia está para promover el reino de Dios, para anunciar el arrebatamiento de la iglesia, para anunciar la segunda venida de Cristo, cuando Cristo va a glorificarse. Y todos los que le traspasaron y se burlaron de Él, tal y como dice el Salmo 2 con el que comencé, terminarán definitivamente avergonzados y derrotados. Y aquellos que estamos en Cristo, ahí viene el próximo paso. Dice: oí después de esto una gran voz de gran multitud: aleluya, honra y gloria y poder son del Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
A los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Estoy leyendo Apocalipsis 19, que es la última cita que les voy a dejar. Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Oye esto tiene que ver contigo, iglesia. Esto tiene que ver con los que estamos en Cristo. Muchos están en Cristo sin formar parte de la iglesia. Tienen temor de Dios y han confesado a Cristo. Y hay gente que no se congrega. No quiere decir que es correcto no congregarse. Estoy diciendo que no nos ubiquemos que los salvos son solamente los evangélicos que están en nuestras iglesias. Aquí está hablando de católicos, de adventistas, de tantos grupos y de gente que no están en ninguna iglesia, pero que han creído, eso sí, que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que hay gente que está en iglesia que está lejos de Dios y usted lo sabe. Pero estamos hablando aquí del pueblo rescatado por Dios que ha estado en las manos del Señor. Dice que para ellos, oye lo que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde va a ser esa cena? Si no hay arrebatamiento, ¿a dónde? ¿En Samaná? ¿En Puerto Plata? ¿En Rusia? ¿Dónde va a ser eso? ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? Háganlo en mi casa entonces. Háganlo aquí en San Pedro. No, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces, oye, después, capítulo 19, ¿lo viste? Capítulo 19, leí hasta el versículo 10. Pero entonces ahora observa, oye, observa. Verso 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Sabe lo que eso significa? Segunda venida de Cristo. ¿Cuándo aparece la segunda venida de Cristo? Después de la boda del Cordero y de la cena de la boda del Cordero. ¿Sí o no? ¿O estoy tergiversado yo? ¿Estoy torciendo la palabra yo o son otros? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Richardson, ¿qué dice ahí? No habla de la cena de la boda del Cordero en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versos 9 y 10. Y luego el 11 habla del jinete del caballo blanco. Habla de la segunda venida de Cristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la segunda venida de Cristo después de las bodas del Cordero y de la cena de la boda del Cordero, que son dos eventos diferentes. Y además el juicio del gran trono blanco. Amados hermanos, todo esto está aquí. Si yo tergiversé algo, deben entender que no fue con malicia, sino por ignorancia tal vez. Pero por favor, chequen si lo que yo he estado hablando en este mensaje es verdad o no. No lo dé por mentira, solo porque yo tengo unos bigoticos y soy dominicano. Revíselo, por favor. Y si usted está tergiversando la palabra de Dios, yo te digo una cosa: métete con Dios, escudriña primero, porque estás haciéndole mucho daño a muchos hermanos. Y hay muchos púlpitos que tienen que cerrarse a gente que tergiversa, malintencionalmente o no, la palabra de Dios. Yo quiero dar gracias a Dios porque yo sé una cosa: Cristo viene
y yo seré promotor de su segunda venida. Y si todavía me quedan 10 años, 20 años, 5 días, 2 horas, 10 minutos de vida, todo lo que viva, seguiré promocionando que Cristo viene. Que soy de los que creo en ese arrebatamiento. Que soy de los que creen que vendrá con Él en las nubes del cielo a su segunda venida. Padre, en este día te doy gracias porque me usas, o espero me hayas usado, para edificar vidas de tanta gente que necesita estas noticias. Te pido que toques el corazón, como oraba inicialmente. Toca el corazón para salvación, redención y perdón de pecados. Y para afianzar a los que están débiles, fríos, tibios, para que nada nos separe de tu amor y de tu misericordia. Anunciaré a los hombres tu camino. Anunciaré tu verdad, tu palabra de generación en generación. Mientras viva, quiero decir, mientras tenga la oportunidad de hablarle a esta generación, le hablaré. Gracias por poner en nuestras manos esta palabra, porque no somos dignos, no somos merecedores, pero por tu gracia nos permites anunciar las buenas noticias de tu reino. Yo quiero ser testigo de ese momento cuando, aleluya, vengamos contigo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y cuando nos juntemos con los que se hayan quedado acá. Y yo quiero ser testigo de ese momento que dice tu palabra. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y entonces a ellos también se les dará ese privilegio, ay, 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 de participar de tu segunda venida. Gracias, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo el sentido de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Mi nombre es Pastor Alberto Corporal Reyes, San Pedro de Macorís, República Dominicana. Mi correo electrónico albertocorporanr@gmail.com. Dios te bendiga. Bien, señores, acabamos de escuchar al pastor Alberto Reyes tratando este tema tan confrontativo y que a mucha gente los deja muchas veces confundido con relación al arrebatamiento, al rapto de la iglesia. Y ya escuchamos lo que el pastor nos trajo en esta gran prédica, y sabemos de que mucha gente que estaban tal vez con situaciones adversas, pues pudieron entender lo que el pastor magistralmente nos trató acá en este gran congreso de la iglesia del siglo XXI, viviendo en tiempos proféticos. Así que a continuación, porque esto se pone bueno ya en el cierre, y mañana no se pierdan el plato fuerte en cierre, ya que va a tener este gran congreso. Gracias por seguirnos a través de Cámaras del Avivamiento a las Naciones y Cielo 104.7.